Aquí estamos nuevamente para buscar la presencia de Dios. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón para buscar su presencia, buscar su rostro. Y preparemos también nuestra mente y nuestro corazón para preparar la palabra y pidámosle a Dios que nuestro corazón esté dispuesto y Él pueda encontrar buena tierra para que Él pueda venir y sembrar su palabra. Ahí donde está, busque un lugar donde buscar la presencia de Dios, juntamente con su familia. Busque un momento para tener comunión con Dios. Vengamos delante de Dios en oración. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas,
Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre. Venimos delante de ti una vez más, amado Dios, para darte las gracias por un nuevo día, Señor, por una nueva semana. Venimos delante de ti, Señor, dando las gracias por todas tus bendiciones. Alabar y bendecir tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Señor Jesús. Venimos necesitados, Señor, con tu presencia y en tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si solo tocar el borde de su manto, tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Si tan solo tocar el borde de su mano, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un poder del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un poder del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Gracias, Señor Jesús. Puedes venir delante de mí en esta hora. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está, Señor, mi vida delante de ti en esta hora. Ven, Jesús. Ven a esta hora, Señor. Mira mi necesidad, Señor. Solo necesito estar en tu presencia, Señor, en este día, para poder continuar mi caminar, Señor. Ven una vez más y toca mi corazón, Dios.
el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, nombre sin igual. Si tan solo tocar el borde de su manto, pero con la oración en esta hora, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un nombre del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un nombre del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, nosotros nos sentimos en tu presencia. Te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre. Tú eres digno, Jesús, eres digno. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Jesús. Bendito sea su nombre, aleluya. Vamos a alabar su nombre en esta hora, mi hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea su nombre, aleluya. Levanta su nombre de donde estás, hermano, ahí con tu familia. Levanta su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levantamos tu nombre. Gracias, Jesús. Como Dios nos salva de los muros, como Dios el ejército de mi Padre, como Dios nos salva de los muros.
el Señor, creador del universo. Canta y danza, vete muy pronto, que felicidad de corazón nos llena. Grande es el Señor, es el Señor, canta y danza, vete muy pronto, que felicidad de corazón nos llena. Grande es el Señor, Hosanna al Altísimo, Hosanna al Altísimo, Hosanna al Altísimo, grande es el Señor, Hosanna al Altísimo, grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, ríe muy pronto, de felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, canta y danza, ríe muy pronto, de felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, Hosanna al Altísimo, grande es el Señor. Los caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza del Señor, el fuego de mi mano querido. Grita, toda sombra. Los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza del Señor, el fuego de mi mano querido. Grita, el Señor entregó su mano querido. Grita, cantaré a Jehová por siempre, su fuerza es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su fuerza es todo poder. Yo cantaré a Jehová por siempre, su fuerza es todo poder. Yo cantaré a Jehová por siempre, su fuerza es todo poder. Yo para amar los carros del faraón. Yo cantaré a Jehová por siempre, su fuerza es todo poder. Yo cantaré a Jehová por siempre, su fuerza es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía y de caballo. Echó a la mar que nos perseguía y de caballo. Echó a la mar los carros del faraón. Echó a la mar los carros del Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Bendito seas. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús. Señor, llévame a tu sangre, a una alabanza, amor.
la muchedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, heme aquí. Señor, llévame al lugar santo, al altar de oro. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, guíame, ven aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, guíame, heme aquí. Tócame, guíame, heme aquí. Llévame ven delante de Él en esta hora. Dile, Señor, aquí está mi vida. Levante tus manos y dile, Señor, aquí está mi vida. Me presento una vez más delante de ti, Señor Jesús. Solo necesito un toque de tu presencia, por amor de tu nombre. Eres el infinita misericordia, dile, Señor, tócame, Señor. Vamos a llegar a su presencia en esta hora, hermano.
Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a adorar al Dios soy. Yo vengo al lugar
Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias en esta hora. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestras ofrendas en esta hora, hermano. Vamos a venir delante de Dios con nuestra ofrenda. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Dios del pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios del pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
de muerte no teneré maligno. En represencia de esa promesa, mi hermano. Señor, mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo voy a decir por su nombre y nada me faltará. Alábate fuerte de su palabra en este tiempo. Ven y ven delante de él en esta hora y dime, Señor, amo tu palabra. Amo tus promesas, Señor. Porque no me has dejado. Porque eres un Dios de pactos. Porque eres un Dios que cumple su palabra. Te damos gracias por su palabra. Oh, es maravilloso de pacto. Levanta tu voz ahí donde estás. Gracias, Señor. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, con tu gracia estoy aquí. Gracias, Jesús, te damos en esta hora. Recibo la alabanza, Señor amado. Bendito sea tu nombre, que tu nombre sea levantado, Señor Jesús. Te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, ahí donde está. Vamos a escudriñar la palabra de Dios y ahí donde está, incline su rostro. Vamos a pedirle a Dios que Él venga con su palabra y nos hable de manera personal. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, en esta hora, por el privilegio que nos permites, Dios, estar delante de ti, Señor Jesús. Te rogamos, Dios, que tú bendigas tu palabra, Dios, en esta hora, Padre amado, seas tú hablando nuestra vida de manera personal. Ven a enseñarnos, ven a mostrarnos. Ven, Señor Dios, y danos de tu entendimiento, de tu conocimiento, Padre amado, para poder aprender de ti y poner por obra tu palabra, Dios. Señor Dios, ven y alumbra a través de tu palabra, alumbra nuestras tinieblas, Señor Jesús. A través de la luz de tu palabra, ven, alumbra aquello que sabemos, Dios, o que no sabemos, pero que está ahí, Dios, y es tu luz, la luz de tu palabra que puede venir y alumbrar nuestras tinieblas y darnos cuenta de todo aquello que está en nuestro corazón. Señor Dios, sé tú usándome, sé tú, Señor Dios, en mi boca, en mi mente, en mi corazón, Dios. Sé tú usándome, Padre amado, por amor de tu nombre. Pon nuestra mente está en ti, en tu palabra, Señor Jesús. Pon tu sangre preciosa en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor Dios. Que podamos, Dios, oír tu palabra, que podamos oír tu voz. Sea tú, Dios, ministrando a través de tu palabra, hablando a nuestra vida. Te lo rogamos, Dios, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Hermanos, estamos aprendiendo cómo vencer el orgullo. Y la semana pasada aprendíamos, hermanos, cómo Dios, hermanos, mira de lejos a los altivos, a los orgullosos, a los soberbios, cómo Dios mira de lejos. Y entonces aprendíamos que cuando nuestro orgullo se levanta, la mano de Dios nos baja y nos somete delante de Él, de tal manera que para que tú y yo podamos humillarnos delante de su presencia. Pero al mismo tiempo que Él nos humilla, Él también dice que Él nos ensalzará cuando fuere el tiempo. Y la misma mano que nos humilló, la misma mano es que nos levanta. Bendito sea el nombre de Dios. Y hoy vamos a aprender, hermanos, cómo la gracia, hermanos, es uno de los tesoros de Dios. La gracia es un tesoro más de los tesoros de Dios, que lo obtenemos cuando tú y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios. Hermano, en el principio hemos aprendido cómo Adán y Eva pecaron, cómo Adán y Eva tomaron la elección de pecar y cometer pecado delante de Dios. Y entonces todo el pecado, toda la corrupción, toda la culpa se extendió a toda la humanidad. Pero Dios, en su grande amor,
la gracia del Señor Jesucristo, hermanos, que sobrepujó más allá de los límites de nuestros pecados, más allá de todo lo malo que tú y yo hemos hecho, hermanos, el Señor Jesucristo sobreabundó en gracia, de tal manera, hermanos, que pudo limpiarnos, pudo echar todo abajo, toda corrupción y redimir a cada uno de nosotros de la culpa de nuestros pecados. Es la gracia del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, por gracia somos salvos. De tal manera, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, Él fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre preciosa para remisión de nuestros pecados. Esa fue su gracia. De tal manera que Él echó abajo todo pecado, Él echó abajo toda culpa para que tú y yo podamos tener libre oportunidad, tener la oportunidad de entrar libremente a su presencia a través de que tú y yo vengamos en arrepentimiento. La gracia está ahí, pero yo necesito confesar. La gracia está ahí, pero yo necesito venir delante de Dios y confesar mis pecados. Si yo no hago uso de la gracia que hay en el Señor Jesucristo, de nada me sirve saber que en Jesucristo es la gracia, que en Él hay gracia. Yo necesito entonces humillarme delante de Él para disfrutar de esa gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, tenemos un enemigo llamado pecado. Y el pecado, hermanos, ciertamente es fuerte. El pecado, hermanos, se apodera de nosotros y se hace fuerte, pero más poderoso. Tenemos un amigo llamado gracia que es más poderoso que cualquier pecado y puede hacernos libres de nuestro enemigo llamado pecado. Así que la gracia, hermanos, nos da el poder de ser libres de todo pecado. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la gracia nos hace libres del pecado. Pero ¿cómo? Ahorita vamos a estar estudiando cómo obtengo gracia. Entonces, les decía yo, tengo que hacer uso de esa gracia. Pero para poder hacer uso de esa gracia que hay en el Señor Jesucristo, yo necesito confesar mis pecados delante de Él. Y entonces la gracia de Dios es derramada sobre mí. Y entonces la gracia me da lo que yo no merezco. Sí, estoy claro. La gracia me da lo que yo no merezco. Yo merezco el pecado, yo merezco la muerte, el infierno. Pero cuando yo voy y me arrepiento, la gracia es derramada sobre mí. Y entonces la gracia me libra de todo pecado, me libra de la muerte, me libra del infierno. Bendito sea el nombre de Dios. Así que en nuestras vidas, hermanos, ¿cómo les digo? En nuestra vida, con nuestras actitudes, hermanos, y disposiciones, hermanos, que se levantan en nosotros, que se levanta nuestro orgullo, queriendo ser más, queriendo sobresalir en todo, porque es lo que nuestra carne todo el tiempo desea, hermanos. Querer sobresalir, querer ser mejor, y no que esté mal, pero siempre y cuando no se levante nuestro orgullo, siempre y cuando no busquemos todo el tiempo estar acá arriba, y cuando Dios nos lleve abajo, entonces sí nos quejamos, entonces sí murmuramos, entonces sí, hermanos, hasta nos enojamos cuando estamos en el lugar bajo. Pero cuando trabajamos, hermano, delante de Dios, humillándonos a nosotros mismos, entonces la gracia de Dios es sobre nosotros, y entonces la gracia nos ayuda a ser limpios y, hermano, sojuzgando y remitiendo toda nuestra culpa, pero es a través de la gracia. Y vuelvo a lo mismo, a través de humillarnos delante de la presencia de Dios. Hermanos, cuando tú y yo entregamos a nuestro corazón al Señor Jesucristo, Él, hermanos, nos impartió parte de su gracia. La gracia fue derramada sobre nosotros cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Experimentamos la gracia, experimentamos esa gracia que nos hizo libres. Entonces, tú a lo mejor antes de aceptar al Señor Jesucristo, antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, sentías una carga inmensa, sentías una pesadez en tus espaldas, pero cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, algo se cayó, Dios te hizo libre, porque la gracia se derramó sobre ti, la gracia fue sobre ti, y entonces te sentiste libre, porque la gracia nos hace libres.
hermano, de tal manera que cuando tú y yo fuimos salvos la primera vez, hermano, entonces tú y yo, hermanos, el Señor, Dios nos dio parte de su gracia, y su gracia, hermanos, nos hace, la gracia del Señor Jesucristo nos hace empezar nuestra jornada espiritual cuando tú y yo empezamos a caminar con Él. La gracia, hermanos, del Señor Jesucristo es la que nos va a estar ayudando a caminar en nuestra jornada espiritual. Y a medida que tú y yo caminemos con el Señor Jesucristo, la gracia va a ser dada a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Romanos, capítulo 5. Gracias, Dios. Romanos, capítulo 5. Versículo 20 y 21. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Dios. Así que la gracia, hermanos, sobreabunda, no importando el pecado. Así que no importa el pecado, lo que a mí me corresponde hacer, confesar el pecado, y cuando yo confieso el pecado y me arrepiento delante de Dios, la gracia de Dios es sobre mí, y entonces la gracia me ayuda en mi jornada espiritual para poder crecer en el Señor Jesucristo. Gracias, Dios. La palabra gracia, hermanos, proviene de una raíz que significa gratitud. Significa gratitud. Gracia es gratitud. De tal manera, hermanos, que usted puede ver y podemos leer en la palabra de Dios, Jesús, hermanos, redimió al hombre, pero no de mala gana. Jesús redimió al hombre caído, pero no lo hizo de mala gana, no lo hizo, pues ya voy a ir, y no, hermano, Él no lo hizo de mala gana, Él lo hizo con gozo, Él lo hizo con gratitud, porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, de tal manera que Él lo hizo con gratitud, con gracia, y estaba agradecido al Padre de que Él fuera capaz de dar la sustancia, dar su sangre, hermanos, como una ofrenda para limpieza de nuestros pecados. Él lo estaba haciendo con gratitud. El ir a la cruz del Calvario, perdón, Dios no lo hizo de mala gana. Dios fue con gracia, Dios fue con gratitud. De ser digno, hermano, de ser tomado en cuenta para redimirnos del pecado y derramar su sangre preciosa para remisión de nuestros pecados. Él, hermano, fue con gratitud, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Cuando nosotros, hermanos, entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, Él empieza, hermanos, a darnos de su gracia. Y cuando Él nos da de su gracia, hermanos, entonces empieza a haber gratitud en nuestra mente, en nuestro corazón. Hermano, eso quiere decir, hermano, que mientras tú y yo, hermanos, no nos humillemos a nosotros mismos delante de Dios y no nos arrepintamos de nuestros pecados, la gracia de Dios no es sobre nosotros. Y entonces, hermanos, si la gracia de Dios no es sobre nosotros, entonces, hermanos, vivimos una vida llena de amargura, llena de tristezas, llenas de enojo, llena de frustración, porque nada nos sale bien, porque todo nos sale mal y no suceden las cosas como pensamos, no salen las cosas como pensamos y empiezan a suceder muchas cosas porque no vamos delante de Dios y nos humillamos a nosotros mismos delante de su presencia. Y entonces la gracia no es sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4. Gracias, Jesús.
Santiago capítulo 4, versículo 1. Gracias Dios. Santiago a veces es un libro un poco difícil de encontrar, pero ahí está en la Biblia, Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten por nuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras, hermanos? ¿De dónde vienen los pleitos? Dice, ¿no son por vuestras concupiscencias? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? Los pleitos vienen, hermanos, por quien quiere ser más. Usted analícese a sí mismo y analícese en su trabajo, analícese aún en su familia, y se va a dar cuenta que en la familia hay pleito porque alguien quiere ser más. Nadie quiere ser menos. Nadie quiere ser el pobrecito, nadie quiere ser el que tú eres menos. No, en la familia, en la mayoría de las veces hay pleitos porque alguien quiere ser más. Alguien quiere tener el control. Alguien quiere tener el poder, la autoridad para hacer y deshacer. Y cuando no, entonces hay pleito. Entonces hay pleito. Y por eso dice aquí Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Hermano, usted lo natural nos damos cuenta. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Porque alguien quiere ser más. Porque alguien quiere tener el control. En todos lados es eso, hermano. Porque por nuestro orgullo. Porque no queremos humillarnos a nosotros mismos delante de Dios. Y entonces vienen las guerras. Mira el versículo 3 que dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, siempre que pedimos algo, siempre pedimos cosas para nuestro deleite, para nuestro placer, aquello que nos causa placer, aquello que nos causa un deleite a nuestra carne. Entonces pedimos, por eso dice la palabra de Dios, el orgullo me hace pedir para mi placer, para mi deseo, aquello que causa placer, aquello que causa satisfacción a mi carne, satisfacción a mi mente, satisfacción a mis ojos, es lo que pedimos. Y entonces dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Por eso dice la palabra de Dios que es necesario que oremos con gemidos indecibles, de tal manera que el Espíritu Santo pida por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu sabe pedir como conviene, dice la palabra de Dios. Hermano, si nosotros pedimos, hermanos, de nuestra carne, nosotros siempre vamos a pedir para nuestros deseos, para nuestra carne, para satisfacernos a nosotros mismos. ¿Cierto? ¿Cuántas veces usted le ha pedido algo a Dios en lo material? Le ha pedido a Dios para satisfacerse a sí mismo. Y a lo mejor dirá, ay hermano, yo nunca he pedido cosas, nada. No, sí hemos pedido cosas. Señor, dame de favor, qué sé yo, porque eso satisface mi carne. Por eso pedimos y pedimos mal, ¿cierto? A que nadie pide, Señor, ayúdame a humillarme, Señor, ayúdame a entregarme más, ayúdame, Señor Dios, a tener más intercesión, más oración contigo, más entrega contigo. Nadie pedimos eso, porque sabemos que pedir eso es doblegar nuestro orgullo, trabajar nuestra carne, trabajar lo que somos, lo que hay en nuestro corazón, de tal manera que, hermanos, por eso dice el libro de Santiago, pedís y pedís mal, porque pides para tus deleites, para tus deseos carnales. Bendito sea el nombre de Dios. Y fíjese, luego dice en el versículo capítulo 4, versículo 5 de Santiago. Dice así: pensáis que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en vosotros codicia para envidiarle. Gracias, Jesús. Dice aquí el versículo 5, el espíritu que mora en nosotros codicia para envidiarle. El espíritu que mora en nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces estamos codiciamos lo que no tenemos? Envidiamos lo que no tenemos. Y queremos, porque vuelvo a lo mismo, lo que dice el versículo 3. Pedimos
para vuestros propios deleites. Y siempre estamos buscando satisfacer nuestra carne, satisfacer nuestros deseos, nuestros deleites. Y entonces cuando pedimos, pedimos para nosotros mismos. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Luego el versículo, fíjese, antes de ir ahí, lea el versículo 2, de ahí de Santiago, capítulo 4, versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis, dice, fíjese lo que dice después, y ardéis de envidia. Hay gente, hermano, que arde de envidia, como dice aquí, arde, en serio, arde de envidia. Y cuando no logra tener lo que desea, porque ve que el otro tiene y él no lo tiene y no lo puede lograr y no lo puede obtener, arde de envidia y arde y dice, yo quiero tenerlo, y se pone mal, porque arde de envidia. Dice, y no puedes alcanzar. Y todo lo demás que dice. Amén. ¿Cómo puedo obtener gracia, hermanos? ¿Cómo puedo obtener más gracia? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, usar la gracia que nos es dada, después de que nos es dada? ¿Cómo puedo usar la gracia? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que da gracia al humilde. Vuelvo a repetir, Él da gracia al ¿qué? Al humilde. ¿Él da gracia a quién? Al humilde. Y cuando habla de humilde, ya el orgulloso dice, pues ya. Porque a veces el orgulloso, hermano, ¿qué cree? Aunque es orgulloso, se cree humilde. Es una falsa humildad. Una falsa humildad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, la humildad la vamos a obtener cada día más a medida que tú y yo nos humillemos delante de la presencia de Dios. Y ahí como que ya no nos gustó, ¿va? Ya, pura humildad, no se sabe otra cosa el hermano más que humildad. Hermano, si tú quieres crecer en Dios y tú quieres ser alguien grande en Dios, tenemos que aprender a humillarnos delante de su presencia y reconocer lo que somos delante de Él. A lo mejor parezco disco rayado, hermano, pero quiero que quede claro esto. Si tú y yo no nos humillamos delante de la presencia de Dios, ¿cómo quieres ser alguien en Dios? ¿Cómo quieres, hermano, estar preparado para el arrebatamiento? ¿Cómo quieres, hermano, que Dios te conteste de tus oraciones? ¿Cómo quieres, hermano, si tú no quieres trabajar con lo que eres? Amén. Les decía apenas el domingo a unas personas. Dice la palabra de Dios que tengamos cuidado por las cosas de este mundo, que tengamos cuidado de la embriaguez, de la glotonería. Dice, pero mira por vosotros mismos. Caramba. Mírate a ti mismo, mira por ti. ¿Cómo nos gusta ver la vida de otro? ¿Cómo nos gusta ver la vida del otro? ¿Ya viste? Pero muy hermano, pero muy cristiano, pero míralo. Uy, sí, muy santo él. Ay, míralo. Eso sí, míralo acá, míralo allá. Uy, sí, muy santo, ahora sí, ¿no? ¿Cómo nos gusta? Y cómo muchas veces te deleitas, hermano, nos deleitamos viendo al otro. Pero nunca te miras a ti mismo. Nunca te miras, nunca te examinas a ti mismo. Porque tú eres el perfecto. Porque tú tienes el matrimonio perfecto, la esposa perfecta, el esposo perfecto, los hijos perfectos. Y tú te mantienes en la perfección. Y entonces, como tú eres el perfecto, te crees, el orgullo te hace creer que tú eres el juez. Y cuando el orgullo te hace pensar que tú y yo somos jueces, entonces empezamos a ver la vida de los demás y empezamos a juzgar. Míralo, y eso que es cristiano. Uy, míralo, ¿quién lo viera el domingo ahí llorando? Ay, míralo, ¿quién lo viera? Y empezamos a ver la vida de los demás. Hermano, pero cuando tú y yo
aprendemos a humillarnos delante de su presencia y vemos lo que hay en nuestro corazón, hermano, ya no hay tiempo de estar mirando al otro, porque vemos la inmundicia, la suciedad que hay en nosotros, vemos nuestros pecados delante de Dios, nos examinamos a nosotros mismos y vemos lo que somos, y entonces ya no hay tiempo, ya no da tiempo de estar viendo al otro. Entonces nos humillamos delante de Dios y clamamos la sangre del Señor Jesucristo sobre nuestros pecados, sobre nuestras fallas, nuestras culpas, y venimos delante de Dios y le decimos, Señor, cuánto te anhelo, cuánto te necesitamos, cuánto me hace falta crecer, cuánto me hace falta escudriñar tu palabra, cuánto me hace falta tener comunión contigo. Perdona este tiempo que he perdido mirando al otro, perdóname este tiempo que he perdido, Señor Dios, y no he puesto cuidado de mí mismo, no he puesto cuidado, no he examinado mi corazón, no he examinado delante de ti mi corazón, y mira, esto es lo que soy. Y empieza uno, hermano. Pero cuando ya te has humillado, bendito sea el nombre de Dios. Santiago capítulo 4, ahí mismo donde estamos, versículo 6. Dice así: mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Una vez más, mas Él da más gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que la palabra de Dios, hermanos, es claramente y nos enseña claramente el contraste de la reacción de Dios hacia el orgulloso y hacia el humilde. De tal manera que tenemos una balanza. Dios tiene una reacción hacia el orgulloso y el humilde. De tal manera, hermanos, que la reacción de Dios ante el orgulloso es que lo resiste y manda desgracia sobre sus vidas. Vuelvo a repetir, al orgulloso Dios lo resiste por cuanto no se quiere humillar delante de él, por cuanto no quiere reconocer sus pecados, por cuanto no quiere someterse bajo la poderosa mano de Dios. Entonces Dios lo resiste y Dios manda desgracia sobre su vida. Del otro lado, la reacción de Dios hacia el humilde, que cuando el hombre viene y reconoce sus pecados y se humilla a sí mismo delante de Dios y reconoce lo que es, reconoce que es pecador, reconoce, hermano, entonces Dios le da más gracia sobre su vida. Dios derrama de su gracia sobre su vida al momento que la persona o tú y yo nos humillamos delante de su presencia. Pero si me siento orgulloso de lo que hago, lo que soy, lo que digo y todo esto, de cómo me muevo y cómo acá, hermano, entonces Dios va a resistirnos. Y en vez de derramar de su gracia sobre nosotros, va a derramar su desgracia. Dice, va a mandar desgracia sobre sus vidas. Dios, hermanos, resiste, o en otras palabras, Dios tiene batalla en contra de aquel que es orgulloso. Y como les decía yo al principio de este estudio, todos tenemos orgullo. Unos más, otros menos, pero todos somos orgullosos. De diferente nivel, pero somos orgullosos. El punto es hasta dónde yo quiero reconocer que soy orgulloso. El punto aquí es hasta dónde yo quiero trabajar mi orgullo. Hasta dónde yo quiero, hermano, que el Señor crezca en mí. Hasta dónde yo quiero conocer a Dios. Hasta dónde yo quiero que la gracia del Señor Jesucristo sea derramada sobre mí. Porque la gracia es la que me va a ayudar en mi jornada espiritual que estoy caminando con el Señor Jesucristo. De mí depende. Gracias, Jesús. Él manda desgracia, hermano, sobre el orgulloso. El orgullo, hermano, nos hace tener rebelión. El orgullo nos hace no reconocer al Creador, al Dueño, al Soberano, al Supremo. El orgullo, hermano, hace que tú y yo no reconozcamos a Dios como lo que es la cabeza sobre todas las cosas. Y cuando el hombre, hermano,
se rebela en contra de Dios porque su orgullo eso es lo que hace, porque el orgullo, hermanos, ya lo he dicho mucho, pero el orgullo nos hace pensar que no merecemos, no necesitamos ayuda de nadie, de Dios menos. No necesito. Hermano, ¿cuántas veces, hermano, tienes un poco de dinero o poca estabilidad, un poco de estabilidad económica y no te acuerdas de Dios? Porque el orgullo dice, ¿para qué buscar? Ahorita tengo todo, ahorita tengo dinero, tengo todo, salud, estoy bien. ¿Para qué buscar de Dios? No hemos dejado de examinarnos a nosotros mismos. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, hermano, nos empezamos a rebelar en contra de las leyes de Dios. Cuando el tonto orgullo, hermanos, nos hace rebelarnos en contra de las leyes de Dios, empezamos a justificarnos. Porque vuelvo a lo mismo que les decía yo hace rato. Nos justificamos a nosotros mismos y diciendo, ¿a qué lo hace? ¿Por qué? Porque estoy descuidando mi relación con Dios y entonces me es fácil mirar al otro. Y entonces lo que el otro hace, que cristiano, lo que el otro hace, entonces yo me justifico. Oh, mira, ¿a qué lo hace? ¿A qué lo hace? Yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Él es cristiano, yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y sabes, tú y yo sabemos, cuando hacemos eso, sabemos la verdad. Y aún así decidimos hacer lo que sabemos que está mal delante de Dios. Pero Dios mira que lo hace, aquel mira cómo peca. Pues yo lo que hago no es mucho, sigue siendo pecado. No te justifiques, no nos justifiquemos, hermano, que aunque tengo orgullo, no me voy a poner a ver al otro y ya, pues aquel también peca, yo por qué no. No sé si me estoy dando, pero está claro, creo que está claro. Pero, hermano, el orgullo nos hace rebelarnos en contra de las leyes de Dios. Y hermano, cuando tú y yo nos rebelamos en contra del gobierno de Dios, esto debiera hacernos tener temor, hacernos temblar, porque Él se convierte entonces en nuestro enemigo. Y uno tiene que tener cuidado de ello. Nosotros deberíamos resistir al orgullo, hermanos, en nuestros corazones, porque si no, Dios nos va a resistir y va a mandar desgracia sobre nosotros. A veces uno dice, se va a ir mal, ¿verdad? Pero pido perdón. Es un desgraciado. Un desgraciado es alguien sin gracia. Un desgraciado es alguien que la gracia de Dios no es sobre él. Esa es la palabra. Se oye fuerte, pero así es. Desgraciado. Alguien sin gracia. Alguien que la gracia de Dios no está sobre él. Hermano, y se oye fuerte, pero si tú y yo no nos humillamos, la gracia de Dios no es sobre nosotros. Y Él va a mandar desgracia sobre nuestras vidas. ¿Qué nos corresponde hacer? Lo que ya sabemos, humillarnos delante de Él y reconocer nuestras fallas, nuestros pecados delante de Él. Dice que Él da gracia al humilde, pero Él da desgracia al orgulloso. Y quiero que quede claro aquí. Él da gracia a quién? Al humilde. ¿Y a quién da desgracia? Al orgulloso. Clarito. Hermano, Dios siempre va a venir a hablarnos de manera clara a través de su palabra. Dios te va a decir, esto es verde, esto es blanco y esto es negro. No me confundas lo blanco con lo negro. Esto es blanco y esto es negro. No confundas. Estoy viniendo a ser claro contigo. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a venir clara a nuestra vida. Nunca vamos a poder decir, a ver, hermano, yo no entiendo. No, hermano, Dios siempre viene y habla claro. Clarito. Y cuando no logres entender, di, pastor, no entendí. Vuélvame a explicar. Se vuelve a explicar, hermano. Pero Dios siempre viene claro a hablar a nuestra vida. Y creo que hoy está viniendo claro a hablar a nuestra vida. Hoy está viniendo claro a hablar a mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús.
Así que, ¿es mi elección? O escojo el don de la gracia de Dios, o escojo su don de desgracia. Todo depende de mi escogimiento, el que sea humilde o sea orgulloso. O sea que la elección que yo tome el día de hoy, porque hoy Dios está dando la oportunidad, hoy la verdad está llegando a ti. Y de lo que tú decidas hoy, ¿qué crees? Es como el don que tú vas a recibir, la gracia o la desgracia de parte de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. ¿Por qué al orgullo, hermano, no le gusta la humildad? ¿Por qué no le gusta el orgullo y la humildad? Porque la humildad es negarse. ¿Negarme a qué? Negarme a mi carne, negarme a mis deseos, negarme a mis pensamientos, negarme a todo que va en contra de Dios, negarme a todo aquello que no le agrada a Dios, negarme. Eso es caminar en el camino crucificado. Dice la palabra de Dios, aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, aprenda a tener separación y sígame. Hermano, pero muchas veces queremos seguir a Dios, pero sin negarnos, sin dejar nada. Queremos seguir a Dios, pero llevando la vida que llevamos, sin orar, sin leer, sin buscar la presencia de Dios. Y queremos que la gracia sea sobre nosotros. Queremos que la bendición sea sobre nosotros. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios conteste nuestras oraciones. Pero no hay comunión con Él. No hay una relación personal con Dios. No hay búsqueda de la palabra. No hay fe, no hay esto. Hermano, porque hemos descuidado nuestra relación con Él. Y entonces sí queremos todos los beneficios, pero no queremos hacer nada para recibir los beneficios que vienen de parte de Dios. Hermano, aquel que quiera seguir a Dios tiene que aprender a tener separación, a negarse a sí mismo delante de su presencia. Es lo que yo tengo que aprender, a negarme a mí mismo. Y no estoy diciendo que sea fácil, pero es un trabajo diario. Hermano, algo tan sencillo, llevemos a lo natural. Nos dicen, no comas mucha grasa, no tortilla, no comas mucha tortilla, no comas mucho azúcar, no mucha sal, no esto, no el otro, porque el comer demasiada tortilla, el comer demasiado pan, el tomar refresco, comer grasas, nos pone, comer eso nos pone como estamos. Y al rato nada más subimos o caminamos tantito y ya estamos. Pero no queremos bajarle a nada. Sabemos que lo que le metemos está mal, pero no queremos negarnos a no meterle. Al contrario, nos causa placer meterle a la boca y refresco, grasa, tortilla, harina y estamos, métele. Porque nos causa placer. Hermano, en lo espiritual es lo mismo. Nos causa placer hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero sí queremos bendición de Dios. Pero sí queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Sí queremos que Dios nos guarde, que Dios esto, que Dios el otro. Hermanos, sí queremos. Pero ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario a lo que Dios nos pide. Bendito sea el nombre de Dios. Y la palabra de Dios, búscame en secreto. Y está hablando de nuestra oración todos los días. Búscame en secreto y yo te voy a recompensar en público. En otras palabras, aprende a buscarme en lo secreto, aprende a tener comunión conmigo en lo secreto. Ya cuando hablamos de oración, a muchos no les gusta. Es que orar, hay orar. Bendito Dios, hay que orar. Hay que orar. Eso hay que leer, bendito Dios. Hay que leer. Y agarras la Biblia y la agarras y Génesis,
Levítico, ¿dónde? ¿Qué leo? Ay, Dios, ¿dónde? No, Apocalipsis no, porque me da miedo todo lo que va a pasar. No me da miedo eso, yo no lo leo ahí. No, otro. Proverbio, no, es que Proverbio, pero no hay dibujitos, no hay nada atractivo. Hermano, cuando tú no has aprendido a oír la voz de Dios a través de su palabra, nunca se te va a hacer atractivo la palabra de Dios. Pero cuando tú has aprendido a buscar en secreto la presencia de Dios, la misma presencia de Dios te va a llevar a que tú escudriñes la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a llevar a la cita exacta donde Él te va a hablar, donde Dios te va a hablar y te va a enseñar y te va a decir lo que tú y yo debemos de hacer. Eso es tener comunión con Dios. Gracias, Dios. Así que, ¿qué don vamos a escoger? ¿El don de la gracia o el don de la desgracia? Hay una elección que tomar. ¿Qué es lo que yo voy a tomar? Y cuando tú y yo, hermano, nos humillamos delante de Dios, tú y yo experimentamos, hermano, la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios es sobre nosotros, tú y yo experimentamos gozo, experimentamos alegría, experimentamos, hermano, un gozo inmenso en nosotros, porque la gracia de Dios es sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué experimentamos gozo? Porque el viejo corazón ha sido crucificado y hay gozo. Así que, hermanos, tú y yo tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios, a nosotros mismos delante de Dios, tomando la porción de humildad y la gracia que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Cuando tú y yo, hermanos, hemos aprendido a humillarnos delante de la presencia de Dios, hermano, es fácil someterse al Creador. Es fácil saber que merecemos sujeción, que merecemos sujetarnos ante el dueño, al Creador de todas las cosas. Es fácil, hermanos, que nosotros cedamos a Dios y le demos todo el control de nuestra vida. Y le entreguemos todo lo que tú y yo somos, le entreguemos nuestra vida y le digamos, Dios, toma el control. Es fácil cuando tú y yo hemos aprendido a tener relación y entregarle todo a Dios. Es fácil convertirse en una vasija donde Él pueda venir y depositar la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Es fácil. Pero si tú y yo, hermano, no hemos aprendido a humillarnos, hermano, créeme que te va a ser difícil darle el control a Dios. Te va a ser difícil reconocerlo como cabeza, soberano, como el creador, como el dueño de todas las cosas. Y entonces vas a entrar en rebeldía. Gracias, Jesús. Libro de Santiago, ahí mismo. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículo 5. Gracias, Dios. ¿Qué les dije, Santiago? Estoy mal. Perdón, hermanos. Es Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Amén. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, versículo 5. Dice: igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, leámoslo, dice:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce cuando fuere el tiempo. Gracias Dios. Aquí está, hermano, Dios dando dos, ¿cómo se me fue la palabra? Dice, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos. Está dando dos mandamientos. Primero le habla a los jóvenes, a los mancebos, y le dice, sométanse a los ancianos. Y luego está dando otro mandamiento, sujétense unos a otros. ¿Si dice así o no? Igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos. Dice, y todos sumisos unos a otros, sujétense uno a otro. ¿Qué está hablando aquí de sujetar unos? Bueno, vamos primero al primer punto. Mancebo, dice, mientras que Dios, hermanos, demanda que los jóvenes se sujeten a los ancianos, hace el otro llamamiento. Todos seamos sumisos los unos a los otros. Amén. Así que para humillarnos los unos a los otros, necesitamos de su gracia para entonces sujetarnos unos a otros. Cuando la gracia de Dios es sobre nosotros, hermanos, entonces podemos sujetarnos a cualquier autoridad, por chica o grande o niño pequeño o anciano que sea, podemos sujetarnos. Pero cuando la gracia de Dios, hermano, no es sobre nosotros, ¿cómo nos va a costar sujetarnos a cualquier autoridad que pongan delante de nosotros? Amén. El Señor Jesucristo dice que crecía en gracia. Él era la gracia. Entonces, como Él era la gracia, hermano, podía sujetarse al Padre, podía sujetarse a lo que el Padre le mandaba hacer, podía sujetarse al mandamiento del Padre, porque la gracia era de Él, era Él, y se sujetaba al Padre. Entonces, ¿qué hace la gracia? Hace que yo me sujete a cualquier autoridad. Bendito sea el nombre de Dios. Así que Dios manda, hermanos, a los jóvenes creyentes a respetar a sus ancianos por decisiones o en cosas espirituales. Viene un anciano joven, viene un anciano y te habla de la palabra de Dios. Ya viene usted. No, de veras, no. Dios te manda que tú respetes a los ancianos. Dice, cuando ellos vinieren, hermano, joven, cuando ellos vienen delante de ti a darte un consejo espiritual, respétalos. Ten respeto por aquellos ancianos que vienen y te hablan la palabra de Dios. Ten respeto. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Porque a esos ancianos, hermano, Dios les ha dado la madurez. Dios les ha dado el conocimiento teórico. Les ha dado el conocimiento empírico. Les ha dado la palabra, les ha dado la porción de la palabra que tú muchas veces necesitas y que esa palabra te va a librar del mal. Por eso dice, mancebos, sujétense a los ancianos. Ya viene este hermano, eso me echa. Ya viene a hablarme de Dios, y te enojas, joven, te enojas. Y la palabra de Dios dice, sujétate al anciano. Un anciano es de respeto. Un anciano tiene mucha sabiduría. Un anciano ya vivió, ya pasó por lo que tú y yo no hemos pasado. Y él te va a dar los mejores consejos porque él ya caminó largo tramo. Y él no hay mejor cosa que oír a un anciano, porque te va a decir y te va a contar en qué se equivocó, por donde él ya pasó, para que tú y yo aprendamos a no cometer los mismos errores. Te van a contar muchas anécdotas, te van a contar muchas cosas que pasaron, te van a contar cosas de su niñez. Hermano, y lo que menos hacemos muchas veces es oír a los ancianos. Tenía yo un tío que siempre platicaba yo con él y me contaba muchas cosas y le gustaba platicar conmigo porque decía que yo lo escuchaba y casi siempre me platicaba lo mismo. Lo mismo, ya yo a veces le decía a mi esposa, ya sé lo que me va a platicar.
a veces le quitaba, a veces le agregaba, y era interesante escucharlo. Hermano, pero el joven lo que menos quiere es escuchar al anciano. Y en general, hermano, es lo que menos nos gusta escuchar al anciano. Ay, ¿qué va a hablar? ¿Qué me va a enseñar? No, que déjalo ahí. Y lo que más anhela un anciano es ser escuchado. Y es lo que menos hacemos, escuchar al anciano. ¿Qué me va a contar? Ya sé lo que me va a contar. Pura queja. Ah, sí, ya sé, todo, le duele aquí, le duele allá, todo. No me va a contar nada, nada bueno. Hermano, cuando tú empiezas a prestar atención a un anciano, tú empiezas a descubrir cuánto le puedes aprender a una persona ya adulta. Te admiras de lo que aprendes, porque tienen sabiduría. Así que, joven, sujétate a los ancianos. Son de respeto, tienen canas, respétalo. Así sea tu abuelo, así sea tu abuela, tu abuelita, tu abuelito, aprende a respetarlos. Y ya está por demás, pero si quieres aprovechar mientras tienes a tus abuelitos, aprende a escucharlos. Préstate, date un tiempo y dile, hoy quiero escucharte, hoy quiero que me platiques qué fue de tu niñez, cómo fue tu niñez, cómo fue tu juventud. Y te van a empezar a decir, es bueno escuchar. Amén. Hermano, y si la gracia de Dios no es sobre nosotros, no puedo sujetarme unos a otros. No, hermanos, vamos a hacer tal cosa y tal hermano va a estar encargado de esta actividad y por favor obedézcanle y él va a hacer cargo, hagámosle caso porque él es el encargado. Y si tú no has tenido comunión con Dios, la gracia no es sobre ti, entonces te enojas. Ay, ¿por qué le voy a obedecer? Ahora sí, no, ahora tengo que obedecerle a él. No, ¿por qué lo voy a obedecer? A ver, ¿por qué no me puso a mí el pastor? Yo soy más inteligente, yo sé más, yo en el trabajo que tengo muevo gente y esto y lo otro. Ay, ponen a este ignorante que no sabe ni ser, no sabe ni lo que va a hacer, hermano. Y entonces, porque la gracia no es sobre nosotros, entonces nos es difícil sujetarnos unos a otros. Amén. Porque el orgullo dice, yo no, yo puedo. Y cuando ponen a alguien encargado, hermano, ¿cuántas veces han puesto a alguien de encargado en la iglesia y tú te saltas la autoridad del encargado? Te salta la autoridad del encargado. No, ya pues vamos a hacerlo porque si no se mueve él, hay que moverse uno porque no, hermano. Si el pastor ya puso a alguien encargado, hay que sujetarse a eso y entonces tener la humildad de sujetarnos a la autoridad que el pastor puso y decir, vamos a obedecerlo y esperar a que él dé la orden y que se diga cómo hacer las cosas. Pero cuando nuestro orgullo, no, mira que esto, el otro, yo soy aquí el que las muevo y yo vamos a hacer y así, y vamos a hacerle así. Y luego viene el pastor, bueno, ¿y quién hizo el trabajo? No, pues, ¿y por qué si él o ella no es el encargado? Hermano, cuando la gracia de Dios no es sobre nosotros, cómo nos cuesta sujetarnos entre nosotros. Y cuando no nos sujetamos entre nosotros, cómo hay roces, pero roces buenos, no cualquier cosa. Y saben, cada uno de aquel que me está escuchando sabe a lo que me refiero, que cuando no hay comunión con Dios, cómo hay roces. Y a veces yo le digo a la congregación, hermanos, ¿saben que he visto que les hace falta ayuno y oración? Porque cómo rozan, cómo se rozan, cómo se dicen, como esto, y aparentemente no directas, indirectas, que son más directas que indirectas. Pero como no me quiero mirar a mí mismo, entonces no me puedo sujetar a aquel que... Cuando estábamos en la escuela bíblica, pues hacen grupos, ¿no? Para todo hacen grupos para limpieza, grupos para esto, grupos para cocina. Y en mi grupo pusieron a un jefe. Él era todo el grupo, él era el más chico. Y había que obedecerlo porque él era el jefe. Entonces, a lo mejor me escucha y espero no vea este video. No, pero es mi amigo y siempre
siempre se lo recuerdo. Le digo, ¿te acuerdas? Dice, sí, sí me acuerdo. Cuando lo veo y le platico. Pero él era el jefe y pues hay que obedecer al jefe. Pero cuando no hay comunión, hermanos, cuando no hay oración, ¿cómo hay roces? ¿Y por qué lo voy a obedecer? Todos decíamos así. ¿Por qué lo voy a obedecer? Es un chamaco, es el más chico de todos nosotros, ¿por qué lo vamos a obedecer? Y empezó a ver roces, pero buenos. Entonces, uno empezaba algo tan sencillo, empezaba uno a limpiar los frijoles, y él decía, no, a la olla, a enjuagarlos, y a la lumbre, y vámonos. No se limpiaban los frijoles, Padre del cielo. Y entonces eran pleitos. Y una vez fuimos a parar a la oficina con el hermano Silva, y el hermano Silva, ¿cuál es el problema? Hermano, pues es que él es el jefe, pero nos hace hacer cosas que para nosotros no están bien. Y el hermano nos dijo, él es el jefe y tiene que sujetarse, que él dará cuenta de lo mal que ustedes están haciendo. Él es el jefe y tienen que aprender a tener sujeción al jefe que se le pone. Dale pues. Y empezamos. Pues dale. Nada más vaciábamos los frijoles, los lavábamos y a la lumbre. Y empezaron, ¿no? Cuando estás comiendo, hermano, y estás disfrutando la comida y de repente una piedra. ¿Qué dices tú? Gloria a Dios por la piedra. Oh, qué bueno, gloria a Dios por la piedra. No, empezaron las fricciones. Oh, ¿quién limpió los frijoles? ¿Quién los limpió? Y empezamos a buscar el culpable, ¿eh? Ya, no, pues yo. No lo limpiaste, no, porque mi jefe así se dice que se debe de hacer. Volvimos a parar en la oficina y el hermano, ¿por qué no limpian los frijoles? Usted nos dijo que teníamos que obedecer al jefe. Y yo lo obedezco. Ok, sálganse. Y se quedó él con el jefe de equipo. ¿Cómo le fue? ¿Quién sabe? Pero las cosas cambiaron. Ahora hay que limpiar los frijoles, lavarlos y hacer esto y el otro. Y después a la lumbre. Hermano, pero qué difícil es cuando tú te crees que te la sabes de todas a todas y te dicen, hazlo así. Y tú dices, es que no va así. ¿Por qué lo voy a hacer así si no va así? Y hasta te enojas. Y quisieras hacer y ya. Y el orgullo, fíjese cómo es el orgullo. Muy digno. Yo pinto mi raya. Yo de aquí. Hermana, yo de que. No, hermano, yo aquí de lejos. Yo aquí mejor. No, pero, no, hermano, no quiero problemas. Yo aquí, por favor. No quiero problemas con nadie. Yo aquí de lejitos, hermano. Ay, no quiero. Y te alejas. Pero no quieres trabajar con lo que eres. No quieres trabajar con lo que hay en tu corazón. Y que Dios está permitiendo que te des cuenta. Amén. Bueno, te vuelvo a decir, ¿está claro? Creo que sí está claro. Gracias, Jesús. Porque cómo cuesta, ¿verdad? Cuando no hay oración. Como hay fricción entre nosotros. Filipenses, con esto termino. Filipenses, capítulo 2. Gracias, Dios. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. Gracias, Jesús. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, no quiso ser más que el Padre, sino que se humilló a sí mismo. Dice luego, sin embargo, se anonadó a sí mismo. En otras palabras, se humilló a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, la parte más baja. No dijo, yo me voy a sentar y que me sirve. No, dice, tomó la parte de siervo,
vino a servir y nos sigue sirviendo a ti y a mí. De la misma manera Él nos manda a ser servidores, servir. Pero ¿por qué voy a servir a mi enemigo? ¿Por qué voy a servirle a aquel? Porque, hermano, cuando tú has aprendido a humillarte a ti mismo, no te cuesta trabajo servir en nada en lo que tenga que ver con Dios, porque sabes que no se lo estás haciendo al hombre, se lo estás haciendo a Dios. Mas sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, dice así, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Él se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Él obedeció a sus padres terrenales. Obedeció a su madre, obedeció a su padre, obedeció las leyes, hermano, terrenales, cumplió la ley de Moisés, cumplió, hermano, pagó impuestos, cumplió, porque se humilló a sí mismo. Amén. Oye, ¿por qué voy a pagar impuestos? Pues mientras tengas vida y tengas salud, hermano, vas a tener que pagar impuestos. Nos guste o no, hay que pagarlo. ¿Cierto? Pero cuando no, ¿pero por qué? Y tratamos de no hacerlo. Amén. Gracias Dios. Hermano, si el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, hermano, ¿quiénes somos tú y yo para no ir al lugar bajo y humillarnos delante de Él? Hermano, creo que hasta aquí ha sido claro. Nos queda un punto más y terminamos, primero Dios, el próximo domingo. Nos queda un último punto, que es la humildad verdadera tiene poder para hacernos morar donde Dios habita. Hermano, creo que la palabra de Dios ha sido clara hoy. Hermano, ¿por qué no venir delante de Dios y humillarnos delante de su presencia nosotros mismos? ¿Quieres crecer en gracia? Tienes que humillarte. ¿Quieres crecer en Dios? Aprende a humillarte. Aprendamos a humillarnos delante de Él. Queremos crecer en Dios, queremos que la gracia de Dios sea eso, queremos el don de la gracia, entonces aprendamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Vuelvo a decirle, hay dos dones. ¿Qué don quiero? ¿El don de la gracia o el don de la desgracia de parte de Dios? Porque dice que Él al orgulloso lo mira de lejos y manda desgracia sobre su vida. Dice, pero al humilde, Él manda de su gracia, manda bendición. Hermano, todo lo que Dios hace para nosotros, no lo hace de mala gana, Él lo hace con gratitud. Hermano, que cuando tú sirvas a Dios, cuando tú, hermano, te comprometas en algo con Dios, no lo hagas de malas, porque no hay bendición. Que lo hagas con gratitud, con gozo, de que es un privilegio el poder servirles, es un privilegio el poder, hermano, hacer algo para Dios. Pero tengo que examinarme a mí mismo. Hermano, ¿por qué ahí donde estás no inclina tu rostro? Creo que Dios ha sido claro a cada uno de nosotros y ha venido a hablar de manera personal. Creo que cada uno de nosotros necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Y venir y decirle a Dios, aquí estoy, ciertamente soy orgulloso. Ciertamente, Dios, me hace falta humillarme, examinarme a mí mismo. Yo no quiero el don de la desgracia, yo quiero el don de tu gracia, que la gracia, tu gracia sea sobre mi vida. Pero necesito humillarme delante de ti y quiero aprender a hacerlo. No quiere decir que va a ser fácil, pero no es imposible. Venir y reconocer delante de Dios y decirle, Dios, trabaja con mi orgullo. Ahí donde estás, hermano, inclina tu rostro. Señor Jesús, te doy gracias, Padre amado, por la palabra que tú has traído a nuestra vida, Señor Dios. Señor Dios, tú conoces, Padre amado, nuestra vida y nuestro corazón. No podemos decir que no hay orgullo en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios, porque hay orgullo. Quizás diferente grado, diferente, pero hay orgullo, Dios. Y el orgullo, Padre amado, muchas veces no nos permite examinarnos a nosotros mismos. Porque pensamos que estamos bien, porque pensamos, Dios, que somos perfectos.
Perdónanos porque el orgullo de Dios nos hace rebelarnos en contra de tus leyes que tú has puesto en tu palabra. El orgullo no nos permite sujetarnos, Dios, a las autoridades que tú pones delante de cada uno de nosotros, Dios. Que nos hace pensar que por qué lo vamos a obedecer, que yo soy más que Él. Perdónanos. Y ayúdanos, Dios, a mirar a los demás, sino que podamos mirarnos a nosotros mismos. Y venir delante de tu presencia y humillarnos, Dios, de todo corazón delante de ti, reconocer nuestros pecados. Y hacer uso, Padre amado, de tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, Padre amado. Hacer uso de las aguas de tu nombre, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Padre amado. Para que tú vengas, Señor Dios, y hagas la obra en cada uno de nosotros. Para que tú vengas y derrames de tu gracia sobre cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre amado. Mira nuestra necesidad de ti. Mira que somos pobres de espíritu. Ayúdanos, Padre amado, nuestras debilidades hazte fuerte, Padre amado. Gracias por tu palabra que tú has traído a nuestra mente, a nuestro corazón. Ya la recibimos, ahora ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos todos los días a venir en secreto delante de ti, buscarte en secreto en nuestra cámara de oración y buscarte en secreto para que tú nos puedas recompensar en público. Quita nuestra rebeldía. Quita, Señor Dios, todo aquello que no es como tú. Y ayúdanos a tener una entrega sincera. Que cada día que tengamos comunión contigo podamos aprender a separarnos. Podamos aprender a sujetarnos a ti, Dios. Muéstranos aquellas cosas que están en nuestro corazón y que tú nos estás mandando que las dejemos, que nos separemos. Padre amado, y que nunca se nos olvide que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice tu palabra. Simplemente estamos de paso. Simplemente este mundo es una preparación para el lugar donde queremos pasar la eternidad. Cada uno de nosotros, Dios, queremos pasar la eternidad contigo. Ayúdanos a ser vencedores, Padre amado. Bendice tu palabra, guárdala, acércala en cada corazón. Bendice a mis hermanos, Dios, que están en sus hogares. Dios, bendícelos, guárdalos. Sé tú con cada uno de ellos, Padre amado. Bendiciendo tu palabra, Dios. Lo rogamos, Padre amado, y te damos gracias. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, hermanos, por conectarse. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y que Dios sea con cada uno de ustedes. Así que levante sus manos y vamos a decir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Saludos, bendiciones. Dios les bendiga.